alegría nuevamente estar con ustedes y tengo algunas preguntas para iniciar lo que vamos a compartir en esta mañana. ¿Cómo ves tu vida? ¿Cómo evaluás lo que viviste hasta aquí? Vieron que cuando llega fin de año parece que la gente se siente un poco obligada a decir, a ver, voy a hacer un balance del año, cómo me fue, cómo estuvo, ¿no? ¿Cómo ves tu vida? ¿Cómo lo que viviste hasta aquí? ¿Te arrepentís? ¿Te lamentás? ¿Te condenás de algo? ¿Lo que viviste te anima o te desanima? ¿Te anima para decir, bueno, voy a empezar una etapa nueva en mi vida? ¿O te desanima, no? Siempre me va mal, todo me va mal. ¿Te ayuda a progresar o sentís que estás siempre en el mismo lugar y no salgo de aquí? Vos sabés que hay algunas frases que representan mucho esto que vivimos los seres humanos, y hay una que dice así: vemos las cosas no como son, sino como nosotros somos. Y un escritor antiguo, Ramón de Campoamor, lo conoce a Ramón de Campoamor, ¿no es cierto? Dice: en este mundo traidor, nada es verdad ni mentira. Todo es según el color del cristal con que se mira. ¿Y qué están diciendo estos autores? Bueno, según cómo me veo a mí mismo, es como veo la vida. Según cómo interpreto las cosas que me pasan, ¿no? Y hermanos, en esta mañana yo quiero hablarles de algo que le pasó a para mí, un héroe de la Biblia, un héroe de la fe, que fue justamente José. José era el 11º hijo de Jacob, allá en el antiguo Israel. Y José desde muy chico tuvo muchas situaciones difíciles. Ustedes saben que a José le decían el soñador, porque él había tenido sueños y le contó inocentemente a su familia los sueños que había tenido. En uno de esos sueños dice: yo soñé que el sol, la luna y las estrellas se inclinaban hacia mí. Claro, todos dijeron, pero ¿qué te crees vos? ¿Quién pensás que sos? Bueno, tuvo otro sueño donde él veía algunos manojos de trigo también que se inclinaban hacia él y todo. Y bueno, obviamente esto generó malestar entre los hermanos. Imagino que los padres se habrán sentido un poco confundidos. Pero resulta que todo esto generó en esa familia una situación compleja. Y un día Jacob lo manda a José a ver a sus hermanos. Ustedes recuerdan la historia, los hermanos lo raptan a José, dicen vamos a matarlo porque obviamente no lo querían, sus hermanos mayores. Uno de los hermanos intercede y dice: no lo matemos, mejor vendámoslo a los mercaderes que van para Egipto. Entonces salva la vida de José, pero lo mandan a Egipto como esclavo. Y allí en esclavo es comprado por Potifar, el jefe de la cárcel. Empieza a trabajar en la cárcel. Después, el Potifar era uno de los principales de Egipto, no estaba en la cárcel todavía. Pero ¿qué pasa? La esposa de Potifar un día le hace una mala jugada, ¿no? Y lo denuncia falsamente. Entonces ahí sí va a parar a la cárcel. Y estuvo varios años en la cárcel. Hasta que un día pasa el evento que vamos a leer en esta mañana, ¿no? El rey Faraón había tenido un sueño. No había nadie que se lo pudiera interpretar al sueño. Entonces, uno de los ex compañeros de José de la cárcel dice: yo me acuerdo que en la cárcel había un muchacho que interpretó el sueño que yo tuve y se cumplió tal cual como él me lo dijo. Entonces el faraón lo manda a llamar a José. José interpreta el sueño. ¿Se acuerdan los 7 años de abundancia, 7 años de escasez? Y vamos a leer en Génesis capítulo 41, desde el verso 37, que nos ubica en ese punto de la historia. Después que pasó todo esto, después que José le interpreta el sueño al faraón, dice la palabra lo siguiente, dice: el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa
y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él: doblad la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Miren lo que pasó aquí, ¿no? Obviamente José no era egipcio, no era descendiente del faraón, no era hijo del faraón, no era un noble de Egipto. Sin embargo, ocurre algo en la historia que, según los historiadores, muy pocas veces pasó en la historia de Egipto, que alguien ocupara un lugar de autoridad que no fuera egipcio y que no fuera descendiente directo del faraón. Y Dios le permite a José ubicarse como segundo detrás del faraón. Dios lo levanta a José, lo llama a José en un momento crítico de su vida. ¿Saben dónde estaba José antes de ir delante del faraón? Estaba en la cárcel. Estaba en el peor lugar donde se podía estar, ¿no? ¿Quién le gusta estar en la cárcel? A nadie, porque en la cárcel no tenés libertad. Tu vida depende de otro, estás encerrado en las cuatro paredes. Sin embargo, Dios lo saca a José de esa situación terminal para muchas personas, lo exalta y lo pone delante del faraón. Y hermanos, me acuerdo cómo Dios obra en nuestra vida, y alguien que siempre habla de esto es el rey David, ¿no? Y él muchas veces escribe en sus salmos, y en uno de sus salmos él escribe: me sacaste del lodo de la desesperación. Dios lo saca a José milagrosamente de ese lugar. Ahora, habían pasado muchas cosas para que esto ocurriera. Habían pasado muchas cosas en la vida de José. Esto no es un cuento de hadas, no es un cuento de Disney, no estamos hablando de eso. Habían pasado cosas reales en la vida de José. Y vamos a ver qué fue lo que pasó. Y vamos a seguir leyendo el versículo 45 de esta historia. Continuamos un poquito adelante. Dice que llamó Faraón el nombre de José Safnat Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Y observen este detalle. Dice: era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos 7 años de abundancia la tierra produjo a montones, y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo en sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número. Miren ustedes, se cumple en estos 7 años de abundancia el sueño del faraón interpretado por José. José le había dicho: faraón, va a haber 7 años de abundancia, tenemos que cosechar todo lo posible, porque después va a haber 7 años de escasez, ¿no? Y se cumple, ¿por qué? Porque Dios lo había preparado a José y Dios se lo había revelado. ¿Cómo entendió José el sueño de Faraón? Lo entendió porque Dios se lo reveló, porque Dios se lo mostró. Ahora, ante toda esta situación, vemos cómo reacciona José, ¿no? Porque, miren, yo no observo que José haya tomado esta situación como una revancha. Ah, me fue mal, ahora voy a tirar la casa por la ventana porque me va bien. Ahora voy a hacer lo que yo quiero porque ahora estoy en un puesto de poder. Y muchas veces vemos que las personas reaccionan de distintas maneras cuando les va bien. Cuando de repente estuvieron allá abajo y ahora están arriba, dicen: bueno, ahora van a ver quién soy yo. Ahora me van a conocer.
Ahora voy a hacer todo lo que no pude hacer antes. Ahora le voy a devolver a aquellos que me hicieron mal, ¿no? Porque tengo el poder en mis manos. Y los seres humanos reaccionamos cuando a veces salimos de esos lugares difíciles, reaccionamos de maneras diversas. Y la enseñanza que nos da José aquí es que él reacciona de otra manera. Ahora, la pregunta es, ¿por qué reaccionó de esta manera? ¿Por qué José lo tomó con calma? Miren ustedes que cuando esto ocurrió, como nos dice la Biblia, José recién tenía 30 años. Era un joven. Ahora, calculamos que en los últimos 15 años él había estado entre la casa de Potifar y la cárcel. Y uno dice, ¿tanto tiempo pasó? Claro, él era un jovencito cuando fue raptado, cuando fue vendido por sus hermanos. Ahora, ¿qué hizo que José pudiera estar libre del egoísmo y no pensar en ese triunfo como algo propio y no tener un espíritu de reivindicación? ¿Qué significa un espíritu de reivindicación? ¿Vieron cuando uno dice, ahora yo quiero revancha? Ese es un espíritu de reivindicación. Ahora quiero revancha. ¿Y cuántas veces los seres humanos decimos eso? Ahora que me va bien, quiero revancha de la vida, quiero revancha de mis enemigos, quiero vengarme de aquellos que me hicieron mal. Ahora, hermanos, se cumple en la vida de José todo lo que Dios le había mostrado a él cuando él era adolescente. Ese sueño que él había tenido de que Dios lo ponía en un lugar importante, se cumple. De que él sería tan importante que el sol, la luna y las estrellas se inclinarían entre él. Se cumplió lo que Dios había prometido. Ahora, la pregunta es, ¿pasaron 15 años? ¿Pasó mucho tiempo? ¿José le pasaron situaciones feas, situaciones difíciles? ¿No? A veces pensamos, ¿qué habrá pasado por la mente de José cuando estaba en el pozo? ¿No? Habrá pensado, bueno, Señor, acá se termina, soy boleta, mis hermanos me van a matar. O cuando lo vendieron a los mercaderes, no sé a dónde iría a parar. Y cuando llegó a la casa de Potifar, y cuando de la casa de Potifar fue a la cárcel y estuvo allí. Ahora, el Salmo 105 nos da una primera pista. Miren ustedes, leamos el Salmo 105, versículo 19. Dice el escritor del Salmo que hasta que llegó el momento de cumplir sus sueños, y ahora viene la parte importante, el Señor puso a prueba el carácter de José. Hasta que llegó el momento de que se cumpla el sueño. Dice, ¿qué estuvo haciendo el Señor mientras tanto? Estuvo poniendo a prueba el carácter de José. El Señor estuvo mirando qué pasaba con José. Cómo José tomaba todas esas cosas, todo lo que le ocurría. Mi hermano, esto me hace pensar, ¿qué promesas te ha dado Dios para tu vida? ¿Qué promesas ha dado Dios para mi vida? ¿Las recordás? Porque va a llegar el momento donde mi carácter va a ser puesto a prueba. Va a llegar el momento donde el Señor dice, a ver, ¿cómo está el carácter de Ernesto? ¿Está preparado para que la promesa se cumpla? ¿Está preparado para ser levantado a otra posición? ¿O lo va a tomar como que, bueno, ahora estoy en un lugar de poder, ahora voy a hacer lo que yo quiero? José no lo hizo. Y Dios miraba el corazón de José. Y gracias a que Dios miró el corazón de José, José fue exaltado. Fue puesto en ese lugar como segundo detrás del faraón. Por eso, hermanos, mi propuesta en esta mañana es tomar una hoja de papel y escribir las promesas de Dios, pero tenerlas siempre en mente. Y siempre pensá que es Dios el que va a obrar en tu vida. No sos vos el que vas a elevarte por encima de los demás. Porque, hermanos, cuando yo pienso en elevarme por encima de los demás para vengarme, para demostrar algo, para demostrarle a alguien que yo soy superior, indudablemente Dios no va a estar conmigo. Porque es una cuestión egoísta. Y ahora vamos a ver por qué. Ustedes miran esto, ¿qué estás diciendo? Vamos a ir viendo un poquito más. Hermanos, Dios muchas veces prueba nuestro carácter. ¿Seguimos buscando la justicia humana?
¿Sigo buscando el resarcimiento? Ahora me voy a vengar de los que me hicieron mal. Cuando busco prosperar, ¿por qué lo hago? Cuando quiero estar por encima de salir de la situación donde estoy, ¿por qué lo hago? Y hermanos, y aquí está la clave en la vida de José. O podemos ver que es Dios el que me toma de la mano y el que me saca. Como lo decía el rey David. Él, dice, me tomó y me sacó del lodo de la desesperación. No salí yo por mí mismo. Es Dios el que me sacó. Y esto es lo que reconocía José. Ahora bien, hermanos, todo pareciera de alguna manera un cuento de hadas y de príncipes azules, ¿no? De un final feliz, de un proceso terminado. Pero, ¿cómo fue en la vida de José? ¿Qué pasó con José en todo el tiempo mientras él esperaba este desenlace? ¿Qué pensó mientras estaba en el pozo, cuando fue vendido, cuando lo compró Potifar? Cuando fue acusado injustamente por la esposa de Potifar. Ustedes recuerdan el hecho, ¿no? Dice la Biblia que José era un muchacho atractivo. Entonces la esposa de Potifar un día lo agarró y le dijo, vení a acostarte conmigo. Y José dijo, no, jamás voy a hacer eso a mi amo, ¿no? Entonces se sacó la ropa que tenía encima, la túnica, y salió, dice, desnudo, corriendo, ¿no? No es un desnudo literal, digamos, en paños menores diríamos, ¿no? Pero se escapó de la situación. ¿Qué hizo la esposa de Potifar? ¿Lo acusó o dijo, vos te quisiste acostar conmigo? Entonces Potifar lo mandó a la cárcel y dijo, José, otra vez habrá pensado, tengo que remarla de nuevo. Porque ya había ascendido en la casa de Potifar, ya era su gerente, su encargado, su mayordomo, y ahora de nuevo a la cárcel. Hermanos, la vida no es justa. La vida humana no es justa, es injusta. Y esta es la demostración más propia de eso. Ahora, ¿cómo esperás cuando estás en una situación difícil? ¿Cómo esperás salir de ahí cuando estás en una posición de injusticia, cuando se ha librado una injusticia contra tu vida? Cuando lo que te pasó no es justo. Cuando un amigo te traicionó injustamente, cuando una pareja te traicionó, cuando alguien te engañó, cuando alguien te usó, ¿no? Y te tocó vivirlo. Y te tocó padecerlo, ¿no? Y esto, hermano, fue lo que le pasó a José. Y uno empieza a pensar, bueno, pero a mí siempre me va mal, todo me va mal, tengo un montón de problemas. Encima, la gente que me rodea me trata mal, me defrauda, no me reconoce. No reconoce lo que hago, no reconoce mi esfuerzo, no reconoce mi trabajo, no reconoce nada. Hermanos, en la vida de José, todo fue injusto. Todo fue injusto desde el momento que los hermanos lo raptaron y lo tiraron en el pozo. De allí en adelante, todo fue injusto. Humanamente hablando, porque llevó las de perder desde el primer día y todo lo que le pasó humanamente hablando fue injusto. Y hermanos, cuando nos pasan esas cosas, ¿cuál es el riesgo? El riesgo es que vos y yo empecemos a mirar las cosas negativamente. El riesgo es que empecemos a pensar, y a mí siempre me va mal. No, lo que pasa es que yo vengo de una familia pobre, vengo de una familia así, vengo de una familia asá, mis padres no me dieron esto, mi madre no me dio aquello. Yo todo tengo que trabajar y conseguirlo y esforzarme para lograrlo. Y empezamos a ver las cosas negativas. Dios se olvidó de mí. ¿Por qué lo bendice al otro y a mí no? Mira, a mi vecino le va mejor que a mí, todo lo que logra. Y empezamos a tener una evaluación negativa, ¿no? ¿Cuándo voy a salir del pozo? ¿Cuándo se solucionará el problema que tengo? ¿Por qué otros sí y yo no? ¿Por qué a otros les va mejor? Y a mí no, parece que tengo todo el tiempo palos en la rueda. Y hermanos, así fue la vida de José. Fue una vida llena de palos en la rueda. Pero no todo termina ahí, ¿no? Y ahora vamos a ver, hermanos, 3 cosas que podemos aprender de la vida de José para nuestra vida. En primer lugar, Dios resignifica tu vida y mi vida a través de olvidar. Y ahora vamos a ver a qué me refiero con esto. Pero quiero aclarar con esto
¿Qué significa resignificar? Significa darle un nuevo significado. Dios está empeñado en que vos y yo le demos un significado a nuestra vida diferente del que tal vez hemos venido cultivando hasta ahora con este aspecto, con esta visión negativa acerca de nosotros. Porque la realidad, como digo, es injusta. La realidad que vivimos muchos es injusta, la vida no es justa. Y eso me lleva a mí a tener un pensamiento negativo acerca de mí mismo. Me lleva a tener un pensamiento pobre. Ahora, vamos a volver a la historia de José. Génesis 41, versículo 50. ¿No? Después de todo esto que pasa, que el faraón le da una esposa a José, José se casa, vive en los primeros 7 años de abundancia. Dice el versículo 50 del capítulo 41 y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año de hambre, los cuales les dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. José llamó a su hijo mayor Manasés, porque dijo, y escuche bien esto, Dios me hizo olvidar todas mis angustias y a todos los de la familia de mi padre. ¿Sabés qué significaba Manasés, el nombre Manasés? Esto que acabamos de leer. Dios me hizo olvidar. ¿Pero qué le hizo olvidar? Dice, todas las injusticias que viví, todos los momentos angustiantes que viví, todos los momentos tristes que viví en mi pasado y con la casa de mi padre, con mi familia. Dios me hizo olvidar. Ahora, vos te preguntarás, ¿se puede olvidar por completo? Mira, hermano, yo soy médico. No se puede olvidar. Nuestra mente recuerda todo, es la mejor computadora. Nuestra mente siempre guarda en algún lugar nuestros recuerdos, pero no se puede. ¿Y qué significa olvidar? Dejar de lado, borrón y cuenta nueva, como muchas veces decimos, borrar de la memoria. Pero hermano, ¿sabés lo que se puede hacer científicamente hablando? Guardar un recuerdo encima de otro. Guardar una nueva información encima de la antigua. Y esto fue lo que pasó en la vida de José. Dios le cambia el chip de su recuerdo triste y angustioso. Ese chip donde estaba grabado, ¿qué cosa? La pérdida, las experiencias traumáticas vividas, la añoranza de haberse quedado sin su hogar, de haber vivido lejos de su hogar, lejos de su familia, sin sus padres, de la melancolía de todo lo perdido, y que seguramente José no quiso que ocurriera. Seguramente José no eligió esto. De hecho, él no lo eligió. Le tocó. Y tal vez vos pensás, y a mí me tocó esa familia, me tocó este matrimonio, me tocaron estos hijos, me tocó este trabajo, ¿no? Tal vez no elegiste todo en tu vida, tal vez no elegiste las situaciones difíciles que viviste. Indudablemente que es así. ¿Cuántas cosas hubiera preferido no vivirlas? Yo a veces hago memoria, a mí digo, esto la verdad que no me hubiera gustado vivirlo, porque no fue bueno. Pero sabés, hermanos, justamente la vida está llena de esas cosas, de cosas que no nos hubiera gustado vivir. Es más, tenemos la fantasía, ¿no?, del sueño americano, vivir con toda la vida resuelta. Imposible. Es imposible. Nadie tiene toda la vida resuelta, ni aun el que tiene más dinero. ¿De cuántas cosas te lamentás? Ojalá no lo hubiera vivido. ¿Sabes una cosa? A veces pienso en esto y digo, si no hubiera vivido esas cosas, y te lo digo también a vos, si no hubieras vivido estas cosas, tal vez no estarías acá en esta mañana. Tal vez no estarías acá, ¿no? Ahora, José le agradece a Dios poniéndole el nombre a su hijo, diciendo, Señor, te doy gracias. ¿Por qué? Porque me hiciste olvidar todo mi pasado. Y hermanos, cuando el apóstol Pablo escribe, 2 de Corintios dice que el que está en Cristo es una nueva persona. He aquí, dice el apóstol, todas las cosas viejas, ¿qué pasa? Pasaron. ¿Qué significa eso? Que ya no tienen presencia, que están ya olvidadas, que han pasado al cajón de los recuerdos allá en el fondo, al desván, donde
ya no tienen importancia para mí, porque ahora soy una nueva persona. El apóstol dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Por eso, hermanos, yo creo que si no nos hubieran pasado esas cosas, tal vez ni usted ni yo estaríamos aquí. Pero porque nos pasaron esas cosas y porque interpretamos correctamente eso, empezamos a acercarnos al propósito de Dios para nuestra vida. Ahora, ¿cómo hizo Dios para que José se olvide? Porque yo como médico le pregunto, Señor, ¿cómo hiciste esto? ¿Ah? Para que su mente no recuerde, porque decime si no, muchas veces cuando nos sentimos tristes, estamos pasando por un momento difícil, parece que nuestro cerebro se enchufa con los recuerdos antiguos y empezamos a pensar, claro, esto me pasa porque... ¿ah? Y empieza a venir toda la catarata de recuerdos tristes. Y ahí, hermanos, es donde empezamos a pensar mal de nosotros. Y empezamos a pensar mal de Dios. Dios se olvidó, Dios no se acuerda de mí, Dios no me va a sacar nunca de acá. Parece que estoy en el pozo y nunca salgo. Mirá lo que dice Génesis 39. Vamos a volver un poquito atrás en la historia de José. Vamos a ir a Génesis 39 para entender cómo Dios hizo para que José atravesara todo ese periodo y pudiera pensarlo de esta manera. Dice Génesis 39:2, Génesis 39:2, el Señor estaba con José, por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. ¿Qué dice? ¿Dice la Biblia José se daba cuenta que Dios estaba con él? No. Lo que dice es que Dios estaba con él. Y tal vez José no se daba cuenta, pero Dios estaba con él. Hermano, tal vez en situaciones difíciles no te diste cuenta, pero Dios estuvo con vos. Dios estuvo acompañándote en momentos difíciles. Dice el versículo 5, desde el día en que José quedó encargado de la casa y de las propiedades de su amo, el Señor comenzó a bendecir la casa de Potifar por causa de José. Todos los asuntos de la casa marchaban bien y las cosechas y los animales prosperaron. ¿Quién prosperó? ¿José? No, prosperó Potifar. ¿Por qué prosperó Potifar? Porque José estaba ahí y porque Dios bendecía a José. Entonces, hermanos, tenemos que aprender a ver esas cosas, porque si no decimos, claro, mi jefe le va bien, él es millonario, pero yo acá soy un pobre muerto de hambre. Tal vez Dios está bendiciendo a tu jefe porque vos estás ahí. Tal vez Dios está bendiciendo a tu empresa donde trabajás porque Dios está ahí. Dios está bendiciendo a tu esposa o a tu esposo porque vos estás ahí y estás haciendo lo que Dios te manda. Y no te das cuenta. Porque claro, José mientras estaba en la casa de Potifar, era un siervo. Mientras estaba en la cárcel, era un encarcelado más. Y hermano, si vos solamente te ves a vos mismo, dirías, si yo me veo a mí mismo, diría, pero Señor, ¿dónde estás? A todos les va bien, al jefe de la cárcel le va bien, y a mí no. El versículo 23 dice, el encargado de la cárcel no tenía de qué preocuparse, porque José se ocupaba de todo. El Señor estaba con él y lo prosperaba en todo lo que hacía. Hermanos, Dios siempre está con nosotros. ¿Te des cuenta o no te des cuenta? El Señor siempre quiere estar con vos. Él no te quiere dejar nunca. Y hermanos, yo no sé cuánto habrá sido José consciente, cuánto se dio cuenta de que Dios estaba con él, pero Dios estaba con él. No depende a veces de que yo me dé cuenta. Ahora, qué bueno es cuando yo puedo entender, Señor, aun cuando yo estuve pasando por esa situación difícil, que consideraba injusta, triste, angustiante, vos estabas conmigo. Y hermano, Dios nunca te va a dejar. Nunca te va a dejar en tus momentos más difíciles, aunque te sientas solo. José se habrá sentido solo miles de veces. Ahora, cuando nació su primer hijo, él dijo, Dios me ha hecho olvidar. Dios me sacó del lodo de la desesperación.
¿En cuántos momentos de tu vida Dios estaba a tu lado, aunque no te dieras cuenta? ¿Sabes una cosa? Cuando tomás conciencia, como le pasó a José, de que Dios estuvo ahí, entonces podés dejar de lado la angustia, dejar de lado la tristeza, dejar de lado la desesperanza. ¿Por qué? Porque te das cuenta. Sí, Señor, fue difícil, fue feo lo que viví. ¿A quién le gusta estar en la cárcel? ¿Quién le gusta ser siervo? ¿Quién le gusta ser esclavo? A nadie. Pero sin embargo, José se dio cuenta cuando nació su hijo y le puso este nombre simbólico. Dios me ha hecho olvidar. Entonces, hermanos, Dios le da un nuevo sentido a tu vida y a mi vida a través de ¿qué? De hacernos olvidar. Dios quiere que nos olvidemos de ese pasado y aprendamos a ver lo que Él hace, aún en situaciones difíciles que nosotros vivimos, aún en situaciones de angustia, como le pasó a José. Pero en segundo lugar, hermanos, Dios resignifica, le da un nuevo significado a tu vida a través de fructificarte. Y nuevamente vamos a ver lo que pasó en la vida de José. Dice el versículo 52 del capítulo 41 de Génesis, que José llamó a su segundo hijo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructífero. ¿Sabes qué significa fructífero? Valioso, productivo, provechoso. Dios me ha hecho fructífero en esta tierra de mi aflicción. No era el lugar donde José hubiera elegido vivir, seguramente. Pero Dios lo hizo fructífero en esa tierra de aflicción. Por eso le llama a su hijo Efraín, Dios me ha fructificado, Dios me ha prosperado. Entonces yo me imagino que cada vez que él veía a su hijo Manasés, no solamente veía a su hijo, veía también a su Dios que lo había hecho olvidar. Y cuando él veía a su hijo Efraín y lo llamaba, veía a su Dios que lo había fructificado. Y hermanos, estos nombres tienen ese simbolismo porque nos hablan de lo que pasó en la vida de José. Ahora te quiero contar un secreto. Fue necesario primero olvidar para después fructificar. No podés tener un Efraín si no tenés primero un Manasés. Porque si no te olvidás del pasado, si ese pasado no se borra, si ese pasado no queda guardado, nunca vas a ver lo que Dios te fructifica. Y esto fue el proceso en la vida de José. José tuvo primero su Manasés y luego su Efraín. Porque, hermanos, olvidar no existe en términos de borrar la historia, sino en términos de resignificar la historia. Y quiero aclarar este punto. Cuando José dijo, Dios me hizo olvidar, no dijo, bueno, ese recuerdo no existe más. José lo interpretó de otra manera. Y dijo, claro, ahora entiendo por qué mis hermanos me raptaron. Ahora entiendo por qué fui a la casa de Potifar. Ahora entiendo por qué fui a la cárcel, por qué me encontré con el panadero y el copero y tuve que interpretar sus sueños. Ahora lo entiendo. Dios resignifica la vida de José. Y Dios quiere darle un nuevo significado a tu vida también. Quiere que vos mismo lo interpretes de esa manera. Que no sigas viviendo como, pobre de mí, soy un pobrecito, siempre me va mal. Dios te quiere fructificar. Pero tenés que empezar a entender lo que pasa en tu vida de la manera como Dios la ve, no como la veo yo. Darle otro significado a lo que nos pasó. Porque, hermano, yo me puedo quedar recordando, rumiando mi pasado, mi desgracia tantas veces, pero podés también darle un nuevo significado según la óptica y la visión de Dios. Y, hermanos, muchas veces hay situaciones en nuestra vida que ocurren ¿para qué? Para que crezcamos, para que entendamos cómo Dios obra, para que podamos crecer. Porque hay un tercer punto que ahora les voy a comentar, pero ustedes saben que hace poquito conocí a una joven y la joven me contó su historia, ¿no?
Y uno diría, peor no puede haber sido. Y esta joven me dice, yo fui abandonada por mi mamá cuando nací, me crió mi abuela. Cuando era niña, unos vecinos me adoptaron sin papeles, me llevaron a otra ciudad. Allí me mandaron a la escuela. Luego, la justicia se dio cuenta que era una adopción ilegal, entonces me sacó de esa familia, que no era su familia, y me puso en un hogar de huérfanos. ¿Cómo ven esa historia? Fea, ¿no? Uno dice, ¿qué futuro tenía esa niña? Pero sin embargo, en el hogar de huérfanos, ella a través de una médica que iba allí a atender a las niñas, conoce a Jesús. Porque la médica se lo presenta y después esa médica con su esposo la adoptan. Finalmente viene a la Argentina porque es extranjera. Y uno diría, esta chica tenía toda la de perder, ¿no? Tenía un futuro bastante negro. Ahora, ella me dice, ahora encontré mi lugar, porque bueno, es miembro del cuerpo de Cristo, es una creyente genuina, crece todos los días. Y un día me dice, a mí me parece tan loco todo lo que me pasó. Evidentemente yo tenía que conocer a Jesús. Y me lo decía con una naturalidad. Su pasado ya no le pesaba. No le pesaba ser una niña huérfana, no le pesaba haberse criado en un hogar, en la casa de su abuela, en la casa de otra familia. Dice, ahora entiendo todo lo que me pasó. Me trajo a Jesús. ¿Qué hizo esta joven? Resignificó su vida. Le dio un nuevo significado. ¿Cómo? Viendo lo que Dios había hecho en su vida. ¿Me entendés, hermano? Y esto es lo que Dios quiere transmitir. Ahora, Jesús cuando se estaba yendo ya, le dice a sus discípulos, les he hablado de estas cosas para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán, ¿qué? Aflicción. Hermanos, el mundo no es justo. El ser humano no es justo. La vida no es justa. Pero Jesús le dice, pero tengan valor. ¿Por qué? Porque yo he vencido al mundo. Aunque estés en ese momento inmerso en un mundo injusto, yo lo he vencido y yo estoy con vos todos los días hasta el fin del mundo. Entonces Dios resignifica tu vida y mi vida en medio de la aflicción porque el mundo es injusto. Ahora, fructificamos, volviendo al segundo nombre de Efraín, fructificamos pero no a la manera del mundo. No a través de la justicia humana ni de la reivindicación por el pasado sufrido. Ahora yo me voy a vengar y van a ver quién soy. No fructificamos de esa manera. Esta frase esconde, hermanos, una contradicción, porque nosotros muchas veces pensamos, para fructificar, tengo que irme a un lugar donde todo esté bien. ¿Es así o no? De allí viene el tema del sueño americano, ¿no? Toda la gente que se quiere ir a los países del primer mundo, pues dice, ahí está todo fácil, vos podés progresar, podés ser millonario. Ahora, Dios te dice, Ernesto, no importa que vivas en la Argentina, porque yo te quiero hacer fructificar en el lugar donde, de tu aflicción. Si estás aquí en Tucumán, en Argentina, Dios te quiere fructificar aquí. No hace falta que te vayas a otro lado. Porque Él tiene poder para hacerlo. Jesús dice, yo he vencido ¿a quién? Al mundo, a este sistema que te oprime, yo lo he vencido. Tenés que confiar en mí. Y hermanos, eso fue lo que hizo José. Hermanos, Dios nos quiere no solamente hacer olvidar, sino también quiere que fructifiquemos. Y por último, Dios resignifica tu vida, no para vos, sino para que vos seas de bendición a otros. Y miremos lo que pasó en la vida de José. Porque varios años después José se reencontró con sus hermanos quienes lo habían vendido como esclavo, quienes habían querido matarlo. Y él les puede decir frases que son realmente tremendas, tremendas. Dice Génesis 45, y estos son los últimos versículos que vamos a leer. Génesis 45, versículos 4 y 5, dice, cuando José se encuentra con sus hermanos, dice, ya no pudo más y se puso a llorar. Los hermanos no lo habían reconocido, porque él estaba vestido de egipcio, ¿no?
Entonces él le dice a sus hermanos, por favor acérquense. Entonces ellos se acercaron y él volvió a decirles, soy José, su hermano, a quien ustedes vendieron como esclavo en Egipto. Pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes. ¿Para qué? A fin de preservarles la vida. Hermano, José no tomó su prosperidad como una ocasión de venganza. No tomó su prosperidad como una oportunidad. Bueno, a ver, ahora van a conocer quién soy. José tomó eso y lo entendió, que Dios no solamente lo había hecho para él, sino también para bendecir a su familia. ¿Sus hermanos lo merecían? No lo merecían. Humanamente hablando, no lo merecían. Sin embargo, él se acerca a sus hermanos, los consuela, los anima. ¿Por qué? Porque entendió el plan de Dios. ¿Te das cuenta la diferencia? José entendió, Dios me hizo olvidar y me hizo prosperar. ¿Para qué? No solamente para mí, sino para que yo pueda ser de bendición a otros. Y los que iban a ser destinatarios de su bendición no eran solamente los egipcios, era también su familia, sus hermanos, que no merecían nada, porque ellos lo habían querido matar. Sin embargo, José les dice, no se preocupen. En Génesis 50, 19 dice, un segundo encuentro de José con sus hermanos. José les respondió otra vez después que muriera su padre, le dijo, no teman, ¿estoy yo acaso en el lugar de Dios? Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, mantener con vida a un pueblo numeroso. Hermano, José fue de bendición para otros porque entendió que todo lo que había vivido era para bien, que Dios había estado con él en todo tiempo, aun cuando él no se daba cuenta de que Dios estaba con él. Aun cuando él no percibía la presencia de Dios, Dios estaba con él y Dios bendijo la casa de Potifar, Dios bendijo la cárcel porque José estaba ahí. Y cuando él llega a este momento donde nacen sus hijos, él le pone esos nombres recordando porque resignifica su vida, le da un nuevo significado a su vida. Ahora entiendo lo que pasó conmigo, cuál era el propósito de Dios. No usó su posición para vengarse ni pagar mal por mal. No vio la fructificación como una reivindicación personal, sino como la resignificación de su vida en las manos de Dios. Y hermano, para cerrar, ¿qué pensás de tu vida? Vuelvo a la pregunta del principio. ¿Qué pensás de tu vida? ¿Cómo estás pensando en tu vida? Estoy en la misma, nunca voy a salir de esta. ¿Dónde está Dios? Que no me prospera. ¿Dónde está Dios que no me acompaña? Hermano, Dios quiere que tengas tu Manasés. Dios quiere hacerte olvidar de todo el pasado. Por eso te dice, sos una nueva persona. Ya no sos el mismo. Tenés que creerle a Dios. No sos esa persona despreciada, dejada de lado, como le pasó a José. No sos esta huérfana abandonada por sus padres, como le pasó a esta jovencita que yo les conté. Ella podía haberse quedado rumiando en el abandono todo el tiempo, ¿no? Y a mí me abandonaron, nadie me quiso, tuve que ir a parar a un orfanato. Sin embargo, ella entendió que todo lo que le había pasado lo reinterpretó, fue para que ella pudiera conocer a Jesús. Y llegó a esa conclusión, dice, pero esto es loco. Yo tenía que conocer a Jesús. Jesús estaba detrás de todo lo que me pasó. ¿Te das cuenta? Dejó de verse como una víctima. Empezó a verse como una persona bendecida. ¿Por qué? Porque Dios había permitido todo eso en su vida. Y hermanos, qué bueno cuando podemos ver nuestra vida de esa manera y decir, Dios me ha hecho olvidar. Pero hermano, también Dios quiere que tengas tu Efraín. Dios me ha fructificado. Dios te quiere fructificar. ¿Pero para qué te quiere fructificar? No a la manera del mundo. No para que ahora van a ver quién soy yo. ¿Sabes para qué te quiere fructificar? Para que vos vivas bien, pero a la vez seas de bendición para otros, como hizo José. Y hermano, solamente José pudo perdonar a sus hermanos de esta manera. Pudo ser amoroso con ellos, pudo cuidarlos, pudo protegerlos. ¿Por qué?
porque entendió que el plan de Dios, todo lo que le había pasado a él, había tenido como objetivo llegar a ese final. Y hermano, ¿qué quiere hacer Dios con tu vida? ¿Por qué Dios permitió que vivieras lo que viviste hasta ahora? ¿Estuvo Dios con vos en esa situación? Te aseguro que sí, porque la Biblia lo dice. No te dejaré ni te desampararé, dice el Señor. Y aún en los momentos más oscuros Dios estuvo allí. Lo que tenés que hacer es interpretarlo, reinterpretarlo y empezar a ver tu historia como hizo José. Empezar a pensar que en tu vida hay un Manasés, Dios te ha hecho olvidar. También hay un Efraín, Dios me ha prosperado, Dios me ha bendecido. ¿Para qué? No solamente para mí, sino para poder bendecir a otros. Nos ponemos de pie, hermanos, y vamos finalizando este tiempo hermoso en la presencia del Señor. Y vamos a orar al Señor y vamos a pedirle que Él nos ayude a resignificar nuestra vida, a reinterpretar lo que nos pasó, a poder entender que muchas de las cosas que vivimos, que nosotros pensábamos que estábamos solos, que Dios no hacía nada en nuestra vida, en realidad Dios estaba obrando. Muchas veces cantamos esa canción, ¿no? Aunque yo no lo pueda ver, sé que estás obrando. Y hermano, qué bueno que es pensar en esa canción y recordar esa canción, aunque yo muchas veces no veo, aún en las situaciones difíciles que me pasa, vos estás conmigo. Y qué bueno es interpretar nuestra vida de esa manera. ¿Qué vas a seguir pensando de tu vida? Yo te invito en esta mañana a empezar a verlo desde esta óptica. Que Dios siempre ha estado con vos, que Dios te quiere prosperar y Dios quiere que también seas de bendición para otros. Vamos a orar para que el Espíritu selle esta palabra en nosotros, en tu vida, en mi vida, para que en los momentos donde estamos tranquilos, pensando, reevaluando, haciendo balances, mirando nuestra vida, podamos interpretarla de esta manera. Dios me ha hecho olvidar, Dios me ha prosperado aún en la tierra de mi aflicción, para que yo pueda ser también de bendición a otros. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta mañana. Y Padre, cuando miramos nuestra vida hacia atrás, muchas veces decimos, ¿por qué pasó esto? Yo no quise, no me gustó vivir esa situación angustiante, no me gustó vivir esa situación triste. Me sentí mal, me sentí solo, me sentí desamparado. Y ahora cuando miro mi vida digo, ¿qué pasó? Pero Señor, gracias porque, como dice tu palabra, tú nunca nos desamparas, nunca nos dejas solos. Siempre estás con nosotros. Y Padre, queremos interpretar nuestra vida y verla como vos la ves. Padre, gracias porque Jesús nos alentó. Confíen en mí, porque yo he vencido al mundo. En el mundo vamos a tener aflicción, pero Jesús es el vencedor. Jesús vence aún la aflicción. Por eso, Padre, en esta mañana queremos ver nuestra vida como vos la ves, interpretar nuestra vida como vos la interpretás, para que no solamente podamos tener prosperidad, para que no solamente podamos tener restauración, sino también, Padre, para que tomándonos de esa restauración, tomándonos de esa prosperidad, también podamos ser de bendición para otros. Padre, gracias. Gracias por estar con nosotros, gracias por ser bueno, por amarnos, por no dejarnos solos, aunque nosotros muchas veces no te vemos, pensamos que no estás, Señor, siempre estás con nosotros. Y gracias porque tenés preparados para todos un Manasés y un Efraín. Gracias por tus promesas. Gracias, Padre, porque querés fructificarnos y querés prosperarnos. Te lo decimos, te alabamos, te bendecimos en esta mañana, en el nombre glorioso, precioso de nuestro Señor Jesucristo. Y todos decimos, amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, que el Señor les fructifique, les prospere en todo.